Bendecidos, muy buenos días. Un grato saludo para cada uno en esta mañana que nos sintonizan y que nos permiten llegar hasta sus hogares hoy con la palabra de gracia y verdad. Un aprecio inmenso por cada uno de los hermanos en el Señor, a quienes amamos entrañablemente, por quienes siempre estamos orando porque haya un avivamiento, un despertar y que alcancemos a los que todavía están dormidos, para que todos juntos lleguemos al final de la meta, en ese gran día que esperamos, de la confirmación de la palabra y de la promesa. Bien, amados, hoy tenemos un tema en el cual necesitamos realmente ser guiados de Dios para no estar cultivando lo que no es perdurable, lo que no nos hace bien. Tenemos la palabra hoy en el libro de Mateo capítulo 15 que dice la Escritura: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron al maestro: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La controversia que tenemos hoy es entre el sembradío en este mundo, de la buena semilla y de la cizaña. Necesitamos realmente ser guiados por el Señor para entender cómo llevar una vida más próspera, más libre, más exitosa mientras estemos en este cuerpo. El Señor dijo: toda planta que no plantó mi Padre. Quiere decir que de este mundo hay otras plantas que no las plantó el Señor. Hay plantas que no deben ser cultivadas porque van a ser desarraigadas. Eso es arrancadas, eliminadas por completo. Y la cizaña es una planta que no plantó el Señor. Si miramos bien el capítulo 13 de Mateo, tenemos que entender que si Dios es el buen sembrador y sembró buena semilla, entonces alguien tuvo que sembrar la mala semilla. ¿Y sabe usted cuándo se sembró la mala semilla? Cuando los dueños del campo dormían. Y considerando esto, esta es la razón por la que alertamos al creyente a no ser pasivo, a no ser indiferente, a entender lo que es velar no es trasnochar, velar es estar alerta, estar pendiente, estar a la expectativa, a no ser adormecidos, porque cuando despierte puede que ya sea tarde. Tiene cizaña en su campo. Y uno de los misterios de la palabra es esto de entender
los hijos del mal, que los destinados no fueron plantados en este mundo por Dios, sino por el diablo. Y esta es la razón por la que fluye la realidad de las dos simientes, de los hijos de perdición y los hijos de Dios. Y esto es algo de los misterios que el mundo religioso no ha podido entender hasta ahora. Porque ellos piensan que la cizaña se puede volver trigo, que un hijo del diablo se puede convertir en un hijo de Dios, que un lobo se puede convertir en una oveja. Y eso es un absurdo completo y total. En el capítulo 13 del libro de Mateo, el verso 24, el Señor plantea el ejemplo y explica el misterio. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. El reino de los cielos, semejante a un hombre. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, hay cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y hay dos cosas que yo quiero hoy dejar claras al respecto. Una es la cizaña a la cual se refiere la palabra, hablando de los hijos de perdición, los hijos de la serpiente, los destinados, que no fueron sembrados por Dios, sino que fue el injerto que hizo Satanás cuando engañó a Eva, del cual nació el primero fue Caín. Y a través de toda la historia bíblica encontramos una cantidad de personajes muy nombrados que eran parte de la cizaña, como eran Caín, los hijos de Caín, como fue uno de los hijos de Noé, y como fue Judas el que entregó al Señor, y muchos más, como fueron los sumos sacerdotes del pueblo de Israel en los tiempos de Yahshua, eran hijos de la cizaña, hijos de perdición. Yahshua dijo, son hijos del diablo. Pues bien, esos son llamados cizaña. Dios puso buena semilla en el Edén, pero en el descuido de Adán y Eva, Satán sembró su semilla y surgió al mundo. Y seguirá siendo mala semilla, seguirá siendo cizaña. Lo que quiero decir es que si se siembra en un campo trigo, bueno, y viene alguien y siembra cizaña entre el trigo, al principio cuando nace todo se parece junto porque es muy parecida. Realmente se viene a distinguir cuando da fruto. Antes no. La sentencia fue dada para la cizaña. Él dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores,
Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, lo que hay que mirar es esto. Nunca Yahshua le dijo a ellos, déjenla crecer junto a la cizaña. Puede que al recibir la misma lluvia que recibe el trigo, al recibir el mismo tratamiento de cuidado que se le da al trigo, cae sobre la cizaña. Puede que la cizaña cambie y deje de ser cizaña y se convierta en trigo. Él no dijo eso. La cizaña fue sembrada cizaña, nace cizaña, sigue siendo cizaña y muere siendo cizaña. Ella nunca se convertirá en trigo. Tampoco dijo el Señor, hay que arrancar la cizaña porque es posible que el trigo se convierta en cizaña por estar junto con la cizaña. Eso no sucede nunca ni jamás. Y aquí es donde se desenmascara primero el ignorar la palabra, la falta de revelación de la escritura. Y en el punto religioso, el engaño religioso, la mentira más grande de los religiosos, es creer que pueden convertir la cizaña en trigo, un hijo del diablo en hijo de Dios, si lo meten en la iglesia y lo enseñan a cantar coritos, lo enseñan a bailar en la iglesia, a cenar, hace que dé diezmos y ofrendas, y lo meten hasta en el seminario y le enseñan teología, que con eso ya dejó de ser cizaña y se convierte en trigo. O sea que dejó de ser hijo del diablo y se convierte en hijo de Dios. Ese es el peor error que puede existir en una interpretación de la palabra. El hijo del diablo nació hijo del diablo y seguirá siendo hijo del diablo porque fueron echados del cielo y no pueden volver. Entonces ahí está la claridad de todo esto. ¿Cuál es la alternativa de los hijos de perdición? Así se hagan religiosos o lo que sea, el infierno. Porque el diablo fue creado, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿cuál es la alternativa del hijo de Dios? Servir a Dios, amar a Dios, honrar a Dios, vivir como lo que es, como trigo, como hijo de Dios, como un ser celestial. Si vive lo contrario, pues va a dar cuenta a Dios, por supuesto, porque Dios no pasa por alto el pecado. Una vez conocida la verdad, Él disciplina, azota al que recibe por hijo. Bien, esta es una de las partes que tenemos que entender de esto, pero hay otra que también señala la Escritura, y es que las malas acciones, los frutos del mal, las acciones de la concupiscencia, son llamadas también cizaña. Y de este es que quiero centrarme un poco para nuestro tema en el día de hoy. Porque nos llamamos creyentes porque Dios nos creó creyendo. Cuando viene a la vida del creyente la duda, el temor, la depresión, la desesperanza, la desilusión, la amargura, el resentimiento, eso no lo plantó mi padre en el corazón de sus hijos. ¿Tú no crees que ese mal carácter, quién lo sembró?
ese mal lenguaje contrario a la buena confesión, ¿de dónde viene? No viene de Dios. Hay dos sembradores. Uno es Dios y el otro es el diablo. Así que la premisa hoy es esta: no sea que usted esté cultivando una semilla del diablo. Porque hay gente que le agrada cultivar semillas del diablo. Es que yo no lo perdono. Quiere decir que mantiene esa matita ahí hasta que produce fruto de amargura y de resentimiento. Y la amargura y el resentimiento enferma los huesos, daña la sangre y sigue dañando el cuerpo, porque eso es el fruto de la cizaña que se cultiva en el cuerpo por ignorancia, por desconocimiento, por falta de humildad. Y hoy quiero decirle que ante cualquier cosa que se haya plantado como algo religioso en usted también, debe permitir el discernimiento de la palabra para que lo transforme. Porque básicamente, vamos a decirlo desde este punto de vista, la religión plantó muchas semillas en el corazón del creyente. Y eso no lo plantó Dios. Viene como fruto de ese aspecto de la religión. Y si vamos a decirlo con franqueza, la religión es fruto de Satanás. El Hijo de Dios es verdaderamente libre. Quiere decir que es libre de religión. Y el judaísmo es una religión basado en ritos, ceremonias, conceptos e ideas. Así que no tiene que ponerse a razonar ni a filosofar sobre Dios ni sobre su presencia o su palabra. Porque eso es muchas veces lo que hace que un concepto religioso se comience a establecer. Una de las sutilezas de la religión, de los instrumentos de Satanás, para sembrar una cizaña en el corazón de los creyentes, es tratar de decirle a la gente que los originales, los escritos originales de la palabra, son diferentes, que dicen otra cosa, y que lo que dicen es lo que ellos explican, como lo que expresó la Central de Inteligencia Artificial los otros días cuando dijo: el cristianismo está engañado porque la falsa interpretación o transliteración que se le ha hecho al libro bíblico de la hebreo y el griego y el arameo no es la más correcta. La hicieron hombres naturales con mente natural. Ahora la ciencia, la inteligencia artificial, que está miles de veces por encima del cerebro humano, interpreta la realidad de la Biblia. Y se demuestra finalmente que Dios no es masculino, Dios es femenino. Y por ahí sigue. Entonces, es una sutileza. Y una de esas grandes sutilezas se ocupan en dos lugares. Una es los púlpitos religiosos y la otra son las pantallas del internet, la televisión, que son instrumentos para trastornar la fe, para desmentir la palabra y sembrar cizaña en la mente de las personas. Por un lado, encontramos que Yahshua estableció una iglesia a la que él llamó su cuerpo.
de la que debemos ser miembros para funcionar. Mas la cizaña que se ha cultivado en la mente de muchas personas es que no hay necesidad de la iglesia y por eso nunca están en la iglesia. Son personas que viven solitarias, van donde quieren y hacen como quieren, porque cultivaron una semilla que los apartó del cuerpo. ¿Qué pasará finalmente con ellos? Bueno, Dios va a juzgar las cosas. Pero cuando algo no está correcto, cuando algo no es conforme a la palabra, como dice el apóstol, el día en que se juzgarán los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, cuando no se da esa medida, pues tiene que haber un juicio diferente. Así que no es para razonar la palabra, ni para filosofar sobre ella. Cuando plantas en tu vida lo mundano, cuando lo que florece en tu vida o que predomina en tu mente y en tu corazón son tus logros, como el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor lleva a Daniel a cierto lugar, a un monte alto, donde se ve la ciudad y especialmente un lugar donde se ve su palacio. Y le dice Daniel, si ves el palacio, ver los jardines colgantes, qué hermosura, sí, eso lo planté yo. Cuando a veces el creyente cae sin darse cuenta en cultivar la semilla que Satanás sembró, si ves mi casa, esa la hice yo. Si ven lo que tengo, eso lo hice yo, eso lo alcancé, es el logro que yo alcancé. Y a veces ponemos en la pared los títulos, los logros, los alcances, y cuando una persona nos visita, ese es mi logro, ese soy yo. Estamos cultivando una semilla satánica que está llevando a un progreso el orgullo y la soberbia. Contrario a lo que Yahshua es, humildad y mansedumbre. Entonces, cuando se cultiva eso, la persona está cultivando su saber, elogiando su saber. El verdadero sabio dijo, una cosa yo sé, y es que nada sé. Cuando el orgullo de la persona, la semilla de la cizaña es tu estudio, tus logros, o tu teología. Soy teólogo. Eso no es más que orgullo, soberbia, una semilla del diablo en su vida. Usted no sabe humanamente la soberbia, el orgullo que metió en mí la teología. El día que graduado me puse el clergy y tenía la foto con mi clergy. Era mi credencial. El orgullo que sentía presentarle en un lugar. Recuerdo que llegaba a las oficinas del gobierno cuando presentaba mi tarjeta, reverendo, mucho gusto, siga. Y ese era un orgullo, una jactancia. Un orgullo y una jactancia que todo lo que hace es ofender a Dios e impedir que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. No cultivemos ni abonemos lo que Dios nos sembró. Cultivemos y abonemos lo que Dios sembró. Y no estoy diciendo con esto que no estudie, que no alcance logros, que no haga cosas, no.
Pero no haga de los logros, de lo que Dios por su misericordia te ha dado, no lo haga su Dios. No lo haga su objetivo. No, eso es relativo. Póngalo en su lugar, como hizo el apóstol Pablo. Todo eso se queda. Todo eso termina. Porque hoy hay muchos que están haciendo de lo que Pablo llamó todo lo estimado por basura, están haciendo de esa basura su castillo de orgullo. Y es como si encontráramos a un habitante de la calle que no tiene techo y él empieza a recoger basura de todo lugar y a formar su cambuche. Y cuando ya tiene su cambuche donde él puede meterse debajo ahí con plásticos y cartones y basura de toda la que han botado, la tiene, entonces se llena de orgullo, de jactancia y de soberbia de que tiene un castillo hecho de basura. Y eso es precisamente lo que yo quiero que usted comprenda hoy. No hacer de lo de este mundo un castillo del cual nos lleguemos a la soberbia y el orgullo de impedir que Dios haga lo que Él quiere hacer, porque Dios lo hace a través del canal de la humildad y de la mansedumbre. Vive como un hijo de Dios, por supuesto, al alcance que Dios le da. Gócese con lo que Dios le da, pero nunca lo interponga ni le permita al enemigo que con eso lo llene de soberbia o de orgullo. Deje que la palabra penetre hasta partir su alma, porque lo que ella le revele será lo que luego deberá poner en práctica. Eso es usar bien la palabra de verdad. Los fariseos llegaron a odiar al Señor y se enojaron cuando él habló la palabra. ¿Sabe por qué se enojaron los judíos? Los fariseos especialmente. Porque ellos pensaban en un reino, pero en una gloria según ellos. Cuando el mensaje de Yahshua era contrario al pensamiento que ellos tenían, se enojaron. Porque ellos hablaban de odiar al enemigo y destruirlo. Ellos hablaban de hacer una separación entre el gentil y el judío y despreciarlo y tenerlo como en su concepto formal, cultural se refiere, perros. Cuando Yahshua eliminaba todo eso y ponía a todos en un mismo nivel, como criaturas hechas de Dios, ellos se enojaron en gran manera. Tanto así es que ellos pensaban, esperaban un Mesías que naciera en el palacio real, en cuna de oro, en abundancia de cosas, y nació en un pesebre. Eso no lo podían soportar. Entonces, el reino de Dios realmente es contrario al pensamiento del hombre. Entonces, la mayoría de los creyentes piensan en cómo vivirían ellos de bien si Dios les cumpliera todos sus deseos en oración. Oh, si Dios me diera esto, aquello y lo otro. Nunca piensan en establecer el reino de la justicia, del poder y el gobierno de Dios sobre el mal y las circunstancias. Cuando Yahshua centró su mensaje en lo que es Dios y lo que es su voluntad, lo que es su reino, se enojaron porque el estilo de vida humano de la persona no contaba. Y es lo que a veces nos dice, mira, Dios quiere que usted le sirva, que usted le ame,
que usted le adore, que usted lo tenga a él en primer lugar. Pues sí, todo eso está bien, pero ¿y mi trabajo? ¿Y mi casa? ¿Y mis necesidades? ¿Y mí? Entonces, como el reino de Dios no tiene en esencia la necesidad del hombre, entonces se enoja. Porque no conocen que en el reino de Dios hay una ley que es la ley de la reciprocidad. ¿Cuál es esa ley? Que en base a como yo agrade y le sirva a Dios, sé manejar las cosas y Dios me confiere las cosas. O sea, las cosas de este mundo podrían llegar a ser el resultado de una relación íntima y profunda con Dios, pero con el concepto claro de no servirle a Dios por las cosas de este mundo. Voy a consagrarme a Dios y voy a dedicarme a Dios porque el apóstol dijo que si yo me consagro a Dios, Dios me va a dar la casa. Eso es un negocio. Eso no puede suceder porque eso no funciona así. Dios conoce el corazón. Por eso esta parte del reino de Dios es muy difícil explicarla, muy difícil enseñarla. Y a la vez, por el hombre natural, es muy difícil aceptarla. Pero cuando nuestro corazón se despega de lo de este mundo y le sirve a Dios, bueno, puede ser un ejemplo bien claro. Un bebé no acaricia el rostro de mamá y la ama porque le da comida, ni porque le cambia los pañales, ni porque duerme con él. No, él ama a mamá porque es mamá. Y así no lo cambia, así no lo baña, él ama a mamá. Mire como dijeron los tres jóvenes allá en Babilonia. Líbrenos Dios del horno de fuego o no nos libre, Él es mi Dios. Es decir, es llegar a entender esa verdad. Si Dios me tiene viviendo en el estrato 3, si no tengo el carro, tengo que coger el bus para ir a la iglesia y todas las lugares tengo que coger un bus o una buseta o coger un taxi, si ya tengo la mejor posibilidad. Pues bien, entonces, si no tengo nada de lo que otros tienen, Dios es mi Dios. Es tu Padre. Tú eres hijo y debes amarle y servirle por encima de todo, no por las posesiones, no por lo que intenta conseguir. No, tenemos que servir a Dios porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Veía esta semana una fotografía de un cementerio donde se entierra en pura tierra y habían dos sepulturas y a un lado estaban sembrando al rico y al otro lado sembrando al pobre, pero las sepulturas eran lo mismo y los cajones eran de madera, lo mismo. Todas las posesiones del rico se quedaron para otro. Y las no tenencias del pobre pues no llegaron ahí porque es que ahí no llega nada. Es que yo quiero que usted entienda que es que usted no se puede llevar nada de aquí de este mundo. Naciste desnudo, no se puede llevar nada. ¿Por qué le dedica todo el tiempo de su vida a conseguirlo de este mundo cuando tu proyecto de parte de Dios es que tú le sirvas a Dios? Y a veces vivimos una vida empobrecida y a la postre malhumorada porque no entendemos el plan de Dios para nuestras vidas. Y de eso tenemos que salir como hijos de Dios en todos los aspectos. Así que nunca piense establecer el reino de justicia en sus acciones naturales y mundanas. El reino de Dios viene para gobernar sobre las circunstancias y las adversidades. Por eso los fariseos se enojaron con Jesús. Ellos se enojaron. A veces encontramos personas
Dice, pero ¿quién eran los fariseos? Bueno, era un grupo de los judíos. O sea que entre los creyentes y todo eso no hay fariseos. No, los fariseos es una ideología que puede existirla inclusive en las iglesias. Los fariseos vinieron y le dijeron al maestro, maestro, cuando tú predicaste así, sabes que algunos se enojaron. No fue que ellos se enojaron, los que le estaban diciendo estaban enojados. A veces vienen creyentes al pastor y le dicen, ¿sabe, pastor, que ese mensaje que usted dio, algunos se enojaron? No fue que algunos se enojaron, él está enojado. Él se molestó, pero como no es un fariseo, no se atreve a decirle, me molestó, pastor, que usted haya dicho eso, porque es fariseo. Echa la culpa a otro. La ideología lo ha envuelto. Y ese tipo de cizaña es la que hay que arrancar. Si usted siente algo, vamos a ser francos, que le molestó con el pastor por el mensaje que dio, abra la boca y dile, pastor, mire, me molestó lo que usted me dijo. ¿Por qué? Si es más franco, todavía le dice, porque tocó mi pecado, tocó mi mal, tocó mi herida, me tocó lo que yo estoy haciendo y yo no quiero cambiar. Y me molesta que usted me diga eso. Dígale eso con franqueza y no será fariseo. Pero ese carácter es diferente. Al no ser fariseo y el mensaje tocarlo y sentirse tan mal, cae de rodillas diciendo, Dios mío, perdóname, porque estoy haciendo mal. Tú quieres cambiarme, porque piense una cosa interesante en todo esto. Voy a tomar este ejemplo desde este punto de vista. Número uno, tú vives allá en un país lejano, en una casa lejana donde yo vivo. Yo no sé ni cómo vives tú, ni tú sabes cómo vivo yo. ¿Cuál cree que es el interés o por qué cree que a mí me importa ir a molestarle en su casa? Yo no tengo razón para molestarlo o para hacerlo enojar. Si no tenemos negocios de ningún tipo, de ninguna índole. No. ¿Por qué se enoja? Se enoja por lo que dice la palabra. Que de pronto lo agarre, lo toque, lo mueva, quiera cambiarlo. Entonces alguno dice, oye, el pastor estaba enojado, porque lo que ven es al pastor. Y el apóstol Pablo dijo, viendo lo que no se ve, ¿qué es lo que tú ves en la pantalla? ¿Puedes ver detrás de la pantalla? Ahora, no se levante ignorantemente a mirar detrás del televisor quién está. Entiéndalo por el espíritu. No mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporero, pero lo que no se ve es eterno. Por eso le dijeron, ¿saben lo que están diciendo? Pero en realidad eran ellos los que lo estaban sintiendo. Los fariseos son así. Y es una semilla mala que no se debe cultivar. Hay que arrancarla. Hay personas que no quieren salir de su zona de confort. No quieren ser impactados por la palabra. Entonces nos atribuimos a defender el sentimiento personal mío y no el deseo de Dios. Pablo dijo que se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias. O sea, habrán líderes que se van a levantar y se están levantando y están, que le van a predicar lo que a la congregación le agrada que predique. Porque tanto el líder como sus seguidores vienen siendo lo mismo. Como creyente, déjese confrontar con la palabra y que lo ayude a discernir su propia vida y sus propias acciones. Cuando usted se congrega y recibe la verdad, en este pacto usted no está siendo guiado por ciegos, ni va a caer en el hoyo. Porque usted recibe la verdad, la examina en su casa y esa verdad penetra e ilumina dentro de su vida.
¿Acaso cuando termina una reunión va a su casa a examinar lo que usted oyó? ¿Qué fue lo que lo impactó de parte de Dios? ¿Qué es lo que hay que cambiar? No, casi siempre hacemos lo que vulgarmente hacíamos hace tiempos cuando comenzamos en este pacto. Y como éramos religiosos, estábamos ahí anotando todo y formábamos 10 hojas ahí de todo lo que anoté hoy. Pero tan pronto terminó el culto, cierro la libreta y esperemos a que llegue el otro culto para a ver qué sigo anotando. Y lo que pasó con eso, no, eso está ya en la libreta. Y eso es un mal hábito, eso no sirve para nada. Hay gente que tiene 10 cuadernos, que tiene 500 cassettes o CD en su casa de mensajes que escuchó. Y cuando usted examina uno de ellos, no vive ni un 2%, sigue viviendo lo mismo. Porque es que hay que oír la palabra y al terminar la palabra, ver qué es lo que nosotros oímos hoy, qué es lo que yo voy a poner en práctica, qué fue lo que me tocó hoy. Y a lo mejor salir de ahí y decirle, Señor, esta palabra que me tocó, yo quiero vivirla, yo quiero transformar mi corazón, mi alma, mi mente, mi actitud, mis palabras, mi forma de ser. Quiero cambiar esto y lo voy a proponer en el Señor hacerlo y empezar en eso. Pero si no es así, pues no dejamos que la palabra nos redarguye. Es como cuando vamos al mercado y compramos un electrodoméstico. Llegamos a la casa emocionadamente a desempacarlo. Y entonces miramos bien las instrucciones y lo probamos a ver cómo funciona. Y luego nos sentamos y nos deleitamos oyéndolo. Así debe ser con la palabra. Lo mismo. Porque así usted saca provecho. Pero el que no hace eso no saca provecho. Por eso no crece. Por eso no prospera. Por eso hay mucha cizaña en su mente y en su corazón que ahogan la palabra. Así que así debe de ser con la palabra que oye. Cuando regrese a su casa, su vida natural, va a decir, vamos a ver cómo es que ponemos a funcionar esta palabra que escuché hoy en mi vida. La palabra no le pone límites y lo hará alcanzar cosas mayores cada día. Yo sé que les he dado mucha información, mucha información, pero hubieran crecido mucho más todavía si hubieran comenzado a vivir toda la información que les ha dado. Algunas veces la información no es entendible, porque hay muchos que todavía tienen el testimonio después de 2 años. Hoy lo entendí, tantas veces que lo había oído. Bueno, porque Dios tiene un momento en que le aclara las cosas. A medida que nos vamos tornando más sensibles, que somos más honestos con Dios, que deseamos mayor cambio, pues mayor claridad vamos a tener de la palabra, porque Dios nos va a revelar ciertas cosas que no vimos cuando lo oímos, pero la vamos a oír después y la vamos a entender. Pero esto es realmente, no es cuestión de si usted entiende o no entiende algunas cosas. No es cuestión de que sigamos viviendo, cultivando cosas que no nos hacen beneficio, que no nos dan provecho. Tiene que saber que tiene una cobertura espiritual y la palabra de verdad está a su disposición. Usted nunca va a estar dentro de un pozo, nunca va a guiar a nadie a caerse en un pozo, sino que usted guiará a la gente a alcanzar la verdad que lo hará libre, porque usted es lo que usted ha recibido. Ahora, si inventa otra cosa, ya es asunto, pero si vive en lo que ha recibido sin quitar ni poner, fue el consejo que dio el apóstol Pablo a los líderes, que le dijo, guarden la forma de las palabras que yo les he dicho.
Me decía alguien ayer, ¿de dónde está el ejemplo que sacan los predicadores hoy, que saltan, gritan y además de gritar tienen un micrófono para que se escuchen más y saltan y corren? ¿Quién les dio ese ejemplo? Si en los tiempos de Jason no habían micrófono ni altoparlantes, y antes dice la escritura, y se sentó y les enseñaba. Y dice, bueno, ese es el teatro que se presenta hoy en día, pero a la gente le encanta eso. ¿Pero qué aprenden de todo eso? Nada. Nada aprenden. Tal vez usted es un creyente que está preocupado porque conoció a algunos creyentes que son lobos, vestidos de oveja, y está preocupado por eso. Quizás esté preocupado porque ve que la Iglesia Católica y lo que ha sido y sigue siendo. ¿Qué fue la Iglesia Católica? ¿Cómo nació la Iglesia Católica? Con espada, con crimen, con sangre. ¿Cuándo? Entró Tito a Jerusalén y comenzó. Quizá hoy nosotros observamos una de las pandillas más criminales que ha existido en el mundo. Ha sido la Santa Inquisición. ¿Quiénes son los padres de la pedofilia? ¿Cuál es el banco más grande de lavado de dinero? ¿Cuál es la casa más famosa de idolatría, de paganismo y de literatura mundana? El Vaticano. ¿Cómo defiende hoy la Iglesia Católica la idolatría? Porque también así como ellos están en ese error, hay mucho creyente que defiende sus errores. La teología católica dice que ellos no adoran a los santos ni las imágenes, que lo que ellos hacen es algo que se llama hiperdulia. ¿Sabe? Esa inclinación, esa prendida de velas y esa inclinación y adoración, arrodillarse ante una imagen, ellos no lo llaman idolatría, ellos lo llaman hiperdulia. Pero si usted va a la Biblia, ¿cómo lo llama la Biblia? Idolatría y paganismo. Eso es lo que Dios dice que es. Porque Él dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque solo hay un Dios, el único Yahvé. ¿Dónde comienza el principio de elevar al sexo femenino a la altura de ser reina del cielo? Pues Satanás le propuso eso a Eva, ser la reina de la esfera celestial. Eso se transmitió porque eso era diabólico al tiempo de Sumeria, cuando los ángeles caídos predominaban en aquel territorio. Y su primer aspecto que nosotros encontramos es que allí está la primera elevación femenina, que es Inanna, la diosa Inanna, para los sumerios. Para los babilónicos es el mismo personaje, la misma mujer, y la llamaban Astarte o Ishtar. Para los egipcios es la misma persona y se le llamó Isis. Para los griegos es la misma mujer y se le llama Hera. Para los romanos era la misma mujer y se le llamaba Juno.
Para los católicos es la misma mujer y se llama María. Dicen vulgarmente por ahí, el mismo perro con el mismo tramojo. La idolatría a esta diosa es como la fruta que bien conocemos nosotros, el maracuyá. Pero vamos a otro lugar y entonces hay que decirle parcha, pero es la misma. Y llegamos aquí en este país, no se le dice ni maracuyá ni parcha, eso no sabe qué es. Pero usted le dice passion fruit. Ah, ya sé que es la misma fruta. Igual sucede con esta diosa. Todos la consideran la reina del cielo. Es la misma diosa con diferentes nombres. Dios dice en su palabra que todo lo que se postre y adore o le rinda culto o algo que no sea él, sea un maldito sobre la tierra. Y eso se llama idolatría pagana. Así que el que lee la palabra debe oír la palabra de Dios, la verdad de Dios, y no las enseñanzas de una planta que no fue plantada por mi Padre Dios. No se preocupe, solo usted camina en la verdad, porque lo que no plantó mi Padre será desarraigado. Debe de estar tranquilo y no ponerse nervioso por los demás creyentes o por los que caminan en apostasía o en mundanalidad o en pecado. No, usted esté tranquilo, ore por ellos. Lo que Dios no plantó será desarraigado y el que siendo hijo de Dios hace así va a dar cuenta a Dios. Pero usted no se preocupe, usted siga adelante. Usted tenga la confianza que eres parte de la amada, que eres parte de la última generación, que eres parte de los que esperan la venida del Señor, que eres parte de los raptados. Usted mantenga sus ojos ahí, ore por el que anda mal, pero no permita que el que anda mal lo vaya a contaminar de tal manera que usted pierda la visión también. Dios no es ciego, Él se va a encargar de esa gente. A Dios no se le compra con liturgias, ni con rezos, ni con dinero. Usted tiene que crecer y desarrollarse en la palabra de verdad. Si hay gente que saca de contexto la palabra y lo quiere influenciar, usted tiene el espíritu de la verdad y sabe en quién ha creído. Lo que usted conoce y cree es lo que va a vivir todos los días de su vida. Y el resultado de una relación con Dios, de una intimidad con Dios y de una obediencia a la palabra que le enseñamos, va a ser el fruto de un bien en su vida, en su hogar, en su familia, en todo lo que le rodea. Porque Dios quiere bendecir todo lo que te rodea, todo, todo. Quiere bendecirlo. Pero usted tiene que tener una relación íntima y profunda con Dios. Yo he tocado una cosa interesante cuando vamos al mercado, y esto no es religiosidad, no es fanatismo, no es extremismo, y compramos las cosas y empieza a acomodarlas en la alacena, el solo hecho de tener una comunión íntima y profunda con Dios, al coger las cosas y colocarlas, yo he puesto mi mano sobre ellas y eso es bendición de Dios para los alimentos que pueden multiplicarse, pueden prosperar y si vienen sembrados o cultivados o fumigados como sea, el solo toque que hacemos de parte de Dios a las cosas quedan limpias para nuestro bien y nuestro cuerpo. Tiene que pensarlo así, porque si no, entonces usted va a pensar, los granos están contaminados, los peces están contaminados, el pollo está contaminado, la carne está contaminada, el agua está contaminada, la tierra está contaminada, el aire está contaminado, todo está contaminado, me encierro en la casa y no salgo por ningún lado. No, usted tiene una cobertura angelical a su alrededor cuando usted tiene conexión con Dios, intimidad con Dios. Escuche bien, tener conexión con Dios, intimidad con Dios,
No es este. Tener intimidad con Dios. En el nombre de Dios me voy a trabajar hoy. No. Es diferente. Es diferente. No cultive, no defienda un aspecto religioso. Vive la palabra, vive la palabra. Y la cobertura de Dios estará sobre su vida, sobre sus hijos, sobre todo lo que usted tiene, sobre sus mascotas inclusive, sobre su negocio estará la bendición de Dios. Pero no le sirva a Dios por su negocio, sírvele a Dios con tu negocio y usted verá la gloria de Dios sobre su vida. Mis amados, espero haberles ayudado en el día de hoy con la palabra para vivir una vida de victoria. Bendecidos con toda bendición. Les amo con todo el corazón.